Amigos de Siglo Informativo, el día de hoy les traemos excelentes noticias para lo que son las visas hacia los Estados Unidos. Pues México acaba de anunciar un acuerdo migratorio con los Estados Unidos, el cual consta de 65,000 visas de trabajo temporal. Pues México anunció que el gobierno de los Estados Unidos aceptó la solicitud para aumentar sustancialmente lo que son los mecanismos de movilidad laboral en esta región, otorgando 65,000 visas H2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de los cuales ya 20,000 estarían destinadas para personas de Centroamérica y de Haití. Además, ambos gobiernos reiteran su respaldo a mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo, a fin de poder brindarnos oportunidades directamente a las comunidades de origen de las personas migrantes. En ese sentido, la nueva propuesta representa lo que sería un avance significativo e innovador hacia lo que es el objetivo compartido: gestionar flujos migratorios, flujos ordenados, seguros, regulares y humanos. Además, afirmó que las autoridades de los Estados Unidos comenzarán a gestionar este acceso por lo menos a 24,000 personas migrantes de nacionalidad venezolana y será por vía aérea. Este nuevo proceso aceptará únicamente a las y los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre los Méxicos y Estados Unidos. Las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso a México previo al día de hoy a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos. Aquellas personas que ingresen a México a partir del día de hoy no podrán presentar su solicitud. Para poder acceder a este nuevo programa, una persona u organización que esté basada en los Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, el cual ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar el empleo durante su proceso migratorio correspondiente. En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido a nacionales de Venezuela. De este modo, aquellas personas que busquen acceder a Estados Unidos podrán hacerlo de una manera más ordenada, más segura, como se lo hemos comentado. Así nos quitarán la idea del tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad a poder cruzar esta región. Ante el incremento actual de flujos migratorios y la necesidad de que se establezca un acceso ordenado para los migrantes de la región, México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte. En ese sentido, México continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del título 42 por razones humanitarias. Aumentar la oferta de trabajadores no agrícolas dentro de este mercado laboral, básicamente lo que está haciendo es bajar la presión dentro de la frontera de México. Con esos dos objetivos en mente, pues el gobierno de Joe Biden fue que realizó este anuncio. Este aumento ayudará a atender las necesidades de los trabajadores estacionales y poder reducir lo que es la migración irregular. Además indicó que en consulta con el Departamento de Trabajo emitirá también una regulación que pondrá a disposición de los empleadores estas 64,000 o 65,000 visas adicionales. Los visados prácticamente se están sumando lo que sería la cuota anual regular que es autorizada por el Congreso, que son por lo menos de 66,000 visas para cada año fiscal, el cual arranca desde el día 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre del año siguiente. Al hacer que estas visas suplementarias estén disponibles al comienzo del año fiscal, que comenzó el 1 de octubre, pues esto actúa rápidamente para atender las necesidades de los empleadores de trabajadores estacionales que son adicionales. El anuncio agrega que simultáneamente el DHS y el Departamento de Trabajo aseguran protecciones sólidas para los trabajadores estadounidenses y extranjeros por igual. Incluso asegura que los empleadores primero busquen y recluten trabajadores estadounidenses para ocupar los trabajos disponibles. También llegaron a señalar que las medidas de prevención incluyen que los trabajadores contratados no sean explotados por empleadores sin escrúpulos, tal y como requiere el reglamento del programa de visas H2B. Ambos ministerios también dieron a conocer lo que es la formación de un nuevo grupo de trabajo de protección al trabajador, que fue creado en la misma Casa Blanca. Ahora bien,
¿Por qué es que aumenta la cuota de visas H2B? Pues en un momento de crecimiento de empleo que no tiene precedentes, esta asignación anual al comienzo del año fiscal lo que busca es garantizar que las empresas puedan planificar cómo cubrir sus necesidades laborales de temporada alta. El funcionario agregó que el gobierno también reforzará las protecciones de los trabajadores para poder salvaguardar la integridad de este programa, para que no sea utilizado por empleadores que no tengan escrúpulos, que buscan simplemente explotar a los trabajadores pagando salarios inferiores a los estándares y manteniendo condiciones de trabajo inseguras. Además, se afirmó que la asignación suplementaria de estas visas H2B incluye una asignación de 20.000 para trabajadores de Haití y de los países centroamericanos de Honduras, Guatemala, El Salvador. Esto simplemente promueve el compromiso que tiene actualmente la administración de Biden bajo la Declaración de Los Ángeles para la Migración y la Protección, de ampliar vías legales como alternativa a la migración irregular. El gobierno también explicó que las asignaciones de visas suplementarias a la cuota anual para lo que es el año fiscal 2023 abordará la necesidad de trabajadores estacionales en áreas donde hay muy pocos trabajadores estadounidenses disponibles, lo cual ayudará a contribuir la economía en los Estados Unidos. Pues la visa tipo H2B está disponible para personas dentro o fuera de los Estados Unidos. Hay que tenerlo eso en cuenta. Pueden solicitar 2 extensiones cada una por año. Cuando se cumplan 3 años de estadía, el portador debe regresar a su país de origen. El Congreso autorizó esta cuota anual de 66.000 visas, lo cual se distribuyen en 2 entregas de 33.000 en cada semestre del año fiscal. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración explica que en cada ampliación el empleador tiene que también aplicar una certificación laboral, un trámite que puede ser obtenido en la página electrónica del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El reglamento de las visas H2B también nos indica que el portador del documento puede traer a su cónyuge, puede traer a sus hijos menores de 21 años solteros, quienes también reciben la visa H4B y con ese documento pueden permanecer legalmente en los Estados Unidos, pero eso sí, no tienen permiso para trabajar. Amigos de Siglo Informativo, les agradecemos porque se quedaron hasta el final del video. Aprovechamos este pequeño momento para invitarlos a que se suscriban a este nuevo canal, este canal que les traerá información muy interesante en los Estados Unidos, desde migración y beneficios para mucha gente. También los invitamos a que compartan este video a sus amigos, a sus familiares, lo compartan en sus redes sociales y nos ayuden a poder ampliar esta información que para muchos es importante.